Un inmenso abrazo para todos ustedes. Muchísimas gracias por estar nuevamente acompañándonos y más hoy. Hoy tendremos un encuentro muy especial con un invitado muy especial, una persona maravillosa, sencilla, pero con una profunda riqueza intelectual y de muchísima sabiduría que ha venido a compartir con nosotros tantas cosas lindas que vamos a tener aquí. Vamos a conocernos un poco más, vamos a entender un poco más de cómo funciona la vida y aquellas cosas que tenemos que ir incorporando para hacer de esta existencia, de esta encarnación, algo realmente maravilloso. Mi querido Mario Sabán, bienvenido, muchísimas gracias. Es un gusto enorme. Nos sentimos muy honrados y muy felices de tenerlo entre nosotros. Bienvenido. Gracias, muchísimas gracias por vuestra invitación. La verdad que me siento muy halagado. Me hayáis llamado. La presentación me puso un poco vergonzoso, pudoroso, pero la verdad que muy, muy feliz de estar aquí. Gracias, gracias. No, Mario, muchísimas gracias. Me encanta haberlo conocido, haber tenido referencia de su vida, porque usted es un referente importante hoy en el mundo de la Kabbalah, como lo pronuncian ustedes, la Kabbalah. Pero a mí me causa una curiosidad. Voy a hacerle esta pregunta porque es bien, creo yo que tiene mucha importancia. Usted tiene 6 doctorados. Doctorado en filosofía, doctorado en antropología, en psicología, en historia, en teología y en matemática aplicada. O sea, tiene un conocimiento enorme. ¿Cómo une todo ese conocimiento, Mario, para llegar a ser hoy un referente importante en el mundo de la cábala? Bueno, yo creo que justamente la Kabbalah fue la que me dio el acceso a todas estas disciplinas. Uno estudiando la Kabbalah llega a la comprensión global de todas. Es decir, aunque las disciplinas a partir del siglo XVIII en Occidente se fueron dividiendo todas, la verdad es que están todas unidas. No hay, todas las disciplinas tienen zonas grises. Entonces no hay como un objeto de estudio en especial, aunque los científicos lo pretendan. Siempre alguien necesita de otra disciplina. Es decir, por ejemplo, Einstein, que sabía mucho de física, necesitaba de la matemática, ¿no? Entonces, en la mística nosotros sabemos que hay una sabiduría, que la realidad es una, que nuestras disciplinas lo que hacen es ir entrando desde diversos ángulos a esa realidad, pero que la realidad es una. En consecuencia, yo creo que justamente es la mística hebrea, la Kabbalah, la que me lleva directamente a estas disciplinas y a cualquier tipo de disciplina. Es decir, yo he visto en la mística hebrea la posibilidad de ir desde la astronomía, la psicología, desde la literatura al derecho, es decir, porque al final uno se va dando cuenta de que todo es un conjunto y que nuestra mente, con nuestra organización cultural, nuestra organización intelectual, divide la realidad y divide entre las disciplinas, con lo cual yo lo vivo con mucha felicidad, al contrario, creo que se puede seguir ese camino, de hecho, en nuestra escuela es lo que estamos haciendo. Todos los cursos tienen la relación de la cábala con algún aspecto de la vida humana o del universo. Hemos tenido cursos de física cuántica y cábala, de astrología y cábala. ¿Por qué motivo? Porque es la cábala la que nos da el acceso prácticamente, comprendida la cábala como la raíz del esoterismo occidental. La masonería, los rosacruces, todos provienen de la cábala, todos provienen de la mística hebrea. Entonces, cuando uno se va dando cuenta cuál es el fondo de la cuestión, que al final cuál es el sentido de la vida y el sentido del universo, a partir de ahí, cualquier camino que uno esté escogiendo lo va a llevar a alguna disciplina. Pero todas las disciplinas están imbricadas, están todas relacionadas en lo oculto. Por supuesto, en lo revelado tienen su objeto de estudio, tienen su biografía, tienen su grado de especialización, pero también la superespecialización, que es buena en el orden de nuestra organización, también se cometen muchos errores porque hoy hay gente que sabe mucho de algo, pero poco de todo. Entonces hay gente que Cierto. es muy especializada y la especialización nos ha hecho un poco de daño, en cierto modo, porque no comprendemos, no tenemos una visión global de la realidad. Dicho esto, al no tener una visión global de la realidad,
tampoco tenemos una visión global de nuestra propia alma, de nuestra propia estructura, Claro, lo cual eso es un poco más grave. claro, es que cuando yo miraba su hoja de vida, Mario, yo decía, pues este hombre le ha dedicado toda la vida a estudiar, o sea, ha sido un investigador, un estudioso, y esa mirada global, cuando hablamos del mundo académico, estamos hablando del mundo de la ciencia, del mundo de la ciencia, estamos hablando del mundo de la comprobación, ¿no? Donde haya evidencia, entonces se desarrolla la ciencia y vemos nosotros el mundo académico como tal. Pero tanto conocimiento lo lleva al mundo de la cábala o de la cabalá, como ustedes lo pronuncian, Mario. Entonces yo decía, ahí tiene que haber una riqueza supremamente grande, porque un hombre con tanto conocimiento, brillante intelectualmente, llegar aquí, tiene que haber algo que nosotros en Occidente desconocemos. La Kabbalah, ¿qué representa? ¿Qué podemos nosotros entender a través de ella? ¿Qué podemos Me aprender? gusta, ¿Qué podemos descubrir? me gusta mucho su análisis en el sentido de por qué llegué. Yo siempre estuve muy relacionado con el secreto en general. Mis primeras investigaciones cuando era joven, cuando yo comencé a los 21 años, mis investigaciones de historia, era develar el secreto de quién tenía origen judío en las familias más antiguas de América Latina, de las familias católicas, que todas de alguna forma escondían sus orígenes judíos, los famosos marranos o conversos. Y durante años yo investigué el secreto de estas familias, hasta que llegó un punto que dije, bueno, ya es muy aburrido buscar la genealogía de uno por uno porque casi toda América Latina tiene antepasados judíos derivados de Portugal o España, y comencé a decir, bueno, ¿cuál es el secreto del cristianismo? Bueno, el secreto del cristianismo es su raíz judía. Por lo tanto, ahí entré en otra investigación que es comprobar el judaísmo de Jesús, el judaísmo de Pablo, y durante muchos años estuve ahí. Ahora, ¿por qué llegué a la Kabbalah? Llegué a la Kabbalah porque lo que quise buscar es el secreto del judaísmo, y había descubierto el secreto del cristianismo, que era el judaísmo, y cuando entré ahí me di cuenta que había una sabiduría que tenía que ver con el secreto del universo y del alma humana, que tenía que ver con una sabiduría universal, que no tenía que ver con una identidad particular. Entonces fue a partir de ahí que dije, bueno, yo estoy entrando en una sabiduría de un nivel que se nos escapa a los seres humanos. Es decir, básicamente le puedo decir que, por ejemplo, Moisés Cordovero, en su obra Or Yakar, que es un análisis al Zohar, tiene escritos 18 volúmenes en hebreo, y yo estoy tratando de terminar el uno. Es decir, que me faltarían 17 volúmenes para terminar a Cordovero. ¿Qué es lo que encontré yo en la Kabbalah? Yo en la Kabbalah encontré una sabiduría que no termina. Es decir, que una persona individual no puede abarcar la cantidad de información que tiene la Kabbalah. Es decir, lo que yo encontré, es decir, si uno está en una disciplina, podemos decir que llega a sus límites. ¿Ok? Si uno entra en odontología, aunque hay avances tecnológicos, uno ya sabe sacar un diente, poner un diente, arreglar un diente. Sí, Es decir, yo veía que casi todas las disciplinas llegaban como a fronteras, de alguna forma, del conocimiento. Y lo que yo he encontrado, ¿no?, en la Kabbalah, que es lo que me fascina, y como estudioso justamente, porque ahí relaciono, ¿no?, mi vida como estudioso con la Kabbalah, es que la Kabbalah permite estudiar hasta que uno se muera. En cambio, yo sentía que otras disciplinas, uno llegaba hasta un punto donde, por ejemplo, la disciplina de la historia, yo llegaba a un punto en la historia que eran acontecimientos muy importantes, pero que no me llevaban a ningún lugar. Podía ser luego una filosofía de la historia, si se quiere. Pero los datos también pueden ser interpretados. Pero yo siento que las disciplinas, todas llegaban como un límite. La geografía llega a un límite, la historia. Entonces, cuando uno profundiza, claro, en un nivel, yo que encontré en la Kabbalah, encontré una investigación al infinito. Al encontrar esa investigación al infinito, me quedó claro cuál era la percepción de la idea de Dios de los cabalistas, porque Dios es el infinito para la Cábala. Entonces, al ser el infinito de preguntas y el infinito de respuestas es el camino para la divinidad. El conocimiento es un camino para la divinidad. Y por lo tanto, lo que me sucedió es muy simple, eh, para poder explicar. Es encontrar una sabiduría que no tiene fin,
que no tiene límites, que cuando uno está leyendo un cabalista se da cuenta cómo rompió sus propios límites mentales para llegar a otros límites que nosotros todavía aún no hemos alcanzado. Es decir, en este momento yo trato a veces de pensar cómo pensaba aquel místico, aquel cabalista, y lo que sucede es que cuando uno llega a esa frontera que ese cabalista propone, a los 2 o 3 meses usted está leyendo otro cabalista donde la frontera es más expandida. Es decir, la frontera sigue como infinitamente. Entonces la pregunta que yo tengo, que creo que no se va a contestar nunca, pienso que tiene que ser muy difícil. ¿Por qué? Porque imagínese que podamos tener todos los manuscritos hebreos de la Cábala impresos, que eso ya lo veo prácticamente por ahora muy difícil, pero podría ser, se podría llegar en algún momento a decir, bueno, hay 30.000 obras de Cábala en la historia y se pueden publicar. Pero la cuestión no es publicarlas, la cuestión es leerlas y analizarlas. Claro. Entonces, es ahí donde yo creo que ya vamos a tener que entrar en una fase de la historia, y creo que a eso vamos, y con el tiempo ese yo creo que es mi interés, en tener que crear equipos de investigación. Se van a tener que crear equipos de Ok. investigación porque ya es imposible que una sola persona pueda abarcar tal nivel de sabiduría. Claro, me gustó esa frase, Mario, donde usted dice no tiene límites. Y creo que usted como investigador tampoco, o sea, siempre está profundizando, buscando, investigando, tratando de entender más, porque cuando leía algo en su página, decía Mario, la pregunta que uno se ha hecho en la vida es ¿a qué vine? ¿Por qué esto no tiene sentido? La vida. Entonces, esas preguntas que uno se hace en algún momento de la vida, que respuestas pocas veces encontramos en la cábala o en la cabalá, empezamos nosotros a encontrar sentido a todo eso que, como titulamos este encuentro, Mario, cuando titulaba esto yo decía, bueno, con Mario hay muchos temas maravillosos para conversar, pero creo que uno es muy importante, es preguntarnos por qué en un mundo que no se ve muy bien todo está perfecto. Y creo que cuando empezamos a investigar o cuando nos encontramos en sus clases o sentado escuchando sus conferencias, a través de la Kabbalah empezamos a encontrar ese sentido de la vida que creo yo que es como el interés más grande que la persona tiene al acercarse a la Kabbalah. Claro, en primer lugar, cuando nosotros en Cábala decimos todo es perfecto, yo le agregaría, todo es Sí. perfecto en la imperfección, Ajá. porque nosotros estamos en un mundo imperfecto y nuestra tarea es perfeccionarlo, con lo cual nuestro trabajo es la imperfección. Entonces, nosotros trabajamos para mejorar la imperfección que hay en el universo. Entonces, al mejorar la imperfección, comenzamos a trabajar, nos damos cuenta de cuál es nuestra labor. Mm. Entonces, hay como dos partes, yo diría, en el alma humana, en la vida, en la encarnación terrenal, en la encarnación de la materia, donde la primera fase de la vida es llegar a la paz interior. Ahora, llegar a la paz interior no es tan simple porque hay que confrontar con las tinieblas, hay que conocer las diferentes dimensiones, qué desequilibrios tiene uno. Eso más o menos puede llevar la mitad de la vida, algunos la vida entera. Pero lo bueno es que lleve la mitad de la vida. ¿Por qué motivo? Porque cuando se llega a la paz interior, a partir de ahí, el potencial de energía que uno concentra es muy grande para el desarrollo de lo que sí vino a ser el alma. Entonces, el alma no puede hacer lo que tiene que hacer si primero no intenta equilibrarse, no intenta trabajar sus desequilibrios. Porque todo desequilibrio para la cábala es una pérdida permanente de energía. Entonces, si usted quiere llevar el sentido de su vida adelante y está perdiendo energía, va a llegar un momento que si usted quiere ir por la autopista y se va a quedar en el camino con el auto porque va a perder todo el combustible. ¿Por qué? Porque el problema de los desequilibrios del alma humana hacen que la gente pierda energía. Es decir, cuando alguien tiene un conflicto interior, entonces ese Sí. conflicto interior le desgasta toda la energía que tiene la persona y a un momento que llega la noche no resuelve el desequilibrio y termina agotada. Por eso el tema de la paz interior es importante porque cuando uno llega a un punto de paz interior que es un proceso muy grande de autoconocimiento a través del árbol de la vida,
Es ahí donde puede ya concentrar toda la energía en un punto. Ya muchas veces a mis alumnos les digo como un rayo láser, que puede ya la luz penetrar una pared, puede perforar la materia. Así que fíjese, la luz que perfora la materia, ¿ok? Es decir, que la desintegra. Claro. Ese es el rayo láser. Entonces, nosotros tenemos que en nuestra vida terminar de ser un rayo láser, de concentrar la luz en nosotros de tal manera que no se pierda. Pero claro, que no se pierda es una responsabilidad grande de conocer nuestros desequilibrios para equilibrarlos. Entonces, por eso le digo, hay dos partes, a mi modo de ver, en el análisis del alma humana. Primero, que el alma se conozca, por eso tenemos nosotros el mapa del árbol de la vida con las diferentes dimensiones, y luego del autoconocimiento del alma, saber que llegué a cierta paz y como sigo trabajando, sigo progresando, pero sigo progresando dentro de un marco de paz interior. Ahora, ¿cómo yo sé que tengo paz interior? Cuando el exterior no me afecta. Se dice en la Cábala, cuando la crítica y el Ok, elogio no te afectes, han llegado ahí, ¿no? Cuando no te afecten. Entonces, uno tiene que estar trabajando sus desequilibrios, lograr la paz interior y seguir trabajando ya a partir de la paz interior en el potencial de lo que tu alma vino aquí. Entonces, lo más importante para el alma es encontrar su pasión, misión, sea hacer pan, sea componer música clásica, sea ser periodista, la pasión que sea. Y cuando el alma se vuelca a su pasión, entonces encontró el sentido de la vida. ¿Y, y cómo uno puede percibir que es el sentido de la vida del alma? Cuando el éxtasis de la pasión es superior al trabajo. Cuando la persona siente que no está trabajando nunca. Cuando una persona siente que todo lo que hace es parte de la felicidad que tiene en hacerlo, cuando todo su supuesto trabajo se volvió éxtasis, ahí cuando la misión directamente anula la cuestión del trabajo. Hay un esfuerzo en cumplir con la misión de la vida, por supuesto, y hay disciplina para cumplir con la misión de la vida, pero la misión de la vida genera tanto éxtasis, tanto entusiasmo en el interior, que lo que se produce es que no existe el término trabajo. Existe un trabajo tan feliz donde la felicidad hace que la persona esté, por supuesto, trabajando, pero que no sienta el trabajo en los términos del peso de la labor esclava, claro, esclavizante, porque si un alma está en un trabajo que siente un dolor, que se levanta a la mañana y dice, no querría ir a trabajar nunca más, el alma ahí no está cumpliendo su misión. Y lo sabemos claramente. Por lo tanto, tenemos una clara definición de cuándo el alma cumple su misión. El alma cumple su misión cuando apasionadamente se entrega a lo que vino a hacer. Un médico apasionado es un médico que se entrega a lo que vino a hacer. ¿Cómo se puede ver en una universidad alguien apasionado, alguien que cumple su misión? Cuando una persona está estudiando arquitectura porque le es tan feliz el estudio de la arquitectura que querría que nunca termine su carrera, porque está gozando de la arquitectura. Y quien quiere terminar su carrera desesperadamente porque quiere el título, en realidad no goza de la carrera, solamente quiere el título para tener una actividad profesional y no tiene éxtasis. Y ese no es el camino de su alma. claro, claro. Mario, yo le hago esta pregunta. Así como nosotros venimos a descubrir la misión, eso que nos da a nosotros felicidad, también lo que nosotros llamamos problemas hace parte de eso que venimos nosotros a resolver en esta encarnación. Diríamos nosotros el destino, aquellas cosas que me cuestan, porque la misión es aquello que a mí se me facilita, que disfruto, que gozo, que como usted bien lo decía, el tiempo ya no tiene importancia. Cuando uno está disfrutando lo que está haciendo, uno dice, wow, pasaron 2 horas y yo no me di cuenta porque está feliz en lo que está haciendo. Pero cuando aparecen aquellas cosas que nos cuestan trabajo, cuando aparece la mala relación con la pareja, por colocar algo, o la mala relación con el dinero, o la mala relación con papá y mamá, ahí también viene algo muy importante para la vida de todos nosotros. Claro, pero por eso le digo que eso se tiene que tratar en la primera parte, antes del desarrollo del potencial, porque si eso no se trata Ok, primero, el desarrollo del potencial es muy difícil. ok, Es decir, lo primero que hay que hacer es estos problemas no comprenderlos como problemas, sino como claro, aprendizajes.
Cuando uno empieza a aprender de los supuestos problemas que no lo son, entonces ahí comienza a crecer. Lo que no se puede quedar atrapado uno en el problema, porque si uno queda atrapado en el problema no puede crecer. Entonces, una persona que tiene todo lo que tiene y no llega a resolver estas cuestiones dimensionales que pertenecen a dimensiones más bajas del árbol de la vida. La Sí, mala relación con el trabajo pertenece a Malhut, la dimensión más baja del árbol de la vida. La mala relación con la pareja, con la dimensión de la Yesod. La mala relación con uno mismo, en la dimensión de la Tiferet. Todo eso hay que ocuparse en arreglarlo. Porque yo no voy a salir a autopista con un auto a 120 kilómetros por hora donde el motor esté volando. Tengo que primero arreglar el motor, claro. ir al mecánico y luego salir. La gente lamentablemente va a la autopista a 120 kilómetros por hora sin Sí, espejo retrovisor, sin una rueda, y después dice choqué. Y bueno, chocó porque si no va con rueda, no va con espejo, no va con nada. Entonces, usted no quiere chocar en la vida. Bueno, primero vaya al mecánico, arregle lo que tiene que arreglar y cuando ya más o menos... Ahora, luego, claro, se van a presentar problemas mientras también conduce, pero no son problemas estructurales donde le huele la rueda y le huele el auto. Es decir, hay problemas que son problemas que hay que resolverlos de estructura. Y hay obstáculos que cuando el auto ya está bien y la estructura ya está bien, el mismo problema con una estructura buena ya es afrontado de otro modo, porque ya ese problema se vuelve automáticamente aprendizaje. Hay un claro. nivel en la cábala donde cuando nosotros a todo lo transformamos en aprendizaje, automáticamente dejan de desaparecer la percepción de los problemas que teníamos antes. Es decir, si no conocemos cómo lidiar con los problemas y se nos enquistan los problemas, porque no tenemos las herramientas para poder salir de ahí y entramos en bucles mentales y nos quedamos atrapados, porque al final el alma humana no puede ser atrapada por la mente y la mente es la que crea el problema. Entonces, el alma humana no puede ser atrapada por la mente y hay que dominar la mente desde el alma. Si la mente no es dominada desde el alma, la mente puede bloquear a tal punto a la persona que la Claro. persona puede crear su identidad a partir de la mente, no a partir del alma. Por eso es peligrosa a veces nuestra mente, porque a veces pensamos más allá de lo que nos conviene. Pensamos, yo le diría, casi de un modo antinatural. A veces pensamos contra nosotros mismos buscando zonas de seguridad hipotéticas, con lo cual la cosa se vuelve como más difusa. Parece ser que estamos como trabajando por nuestro bien, buscando zonas de seguridad, pero al mismo tiempo nuestra alma no quiere ninguna zona de seguridad. Nuestra alma quiere salir del calabozo donde permanentemente la mente la pone. Entonces, una de las raíces de todos los problemas es que nosotros no oímos al alma. Esa para mí es la raíz de todos los problemas. Cuando alguien oye su alma, a partir de ahí tiene toda su potencia. Cuando no oye su alma, la bloquea a partir de lo mental y se identifica con la mente, entonces indudablemente el alma sufre. Yo le haría una pregunta que precisamente aquí en el chat nos están haciendo, Mario. ¿Cómo podemos oír el alma? ¿De qué manera podemos conectarnos con ella para saber que es precisamente ella y no nuestra mente la que nos está hablando? Cuando hay un dolor, estamos conectados con el alma, porque a quien le duele es al alma, no a la mente. Entonces, el dolor es claramente una conexión con el alma. Cuando hay un alma que está gritando, que necesita algo y que no es oída, y el alma grita a través del dolor o a través de una enfermedad. Quiere decir que a veces se oye, lo que pasa que la cábala, de manera preventiva, prefiere no esperar a que se produzca el dolor y poder Claro. tener un conocimiento del árbol de la vida para oír el alma. Se puede oír el alma de dos maneras: cuando uno llega tarde y el alma grita, o cuando uno llega de manera preventiva antes de que el alma grite y poder analizar el árbol de la vida y en cada dimensión, cuando uno la analiza, ver el alma lo que me está diciendo. Es decir, el análisis del árbol de la vida es oír al alma, constituye el poder oír al alma. Y vuelvo a insistir, de manera preventiva. Entonces no llega el alma a gritar con una enfermedad, ni llega el alma Ok. a desequilibrarse por el dolor. Ahora, si una persona tiene un dolor en su vida, que sepa que el alma ahí no está siendo escuchada. En ese dolor, de alguna manera, el alma está diciendo, esto no es lo mío, acá está pasando algo,
es una persona, por ejemplo, que no reconoce que su pareja está mal y se siente mal, o no reconoce que su trabajo está mal, algo la mente no reconoce, pero algo el alma grita de que tiene que ser reconocido. En la cábala, de manera preventiva, les vuelvo a reiterar, lo que hacemos es un trabajo de ir a analizar el alma, y al ir a analizar el alma, podemos ahí escuchar el alma, que sería una escucha del alma de modo preventivo. Es algo, Mario, como lo que sucede con personas que están a punto de trascender, o sea, llevan en convalecencia cierto tiempo, pero nada que trascienden, siguen ahí, pero de pronto se encuentran con su hijo que hacía 5 años no se veían, faltaba el abrazo, el cariño, y de pronto se dan el abrazo, el te amo, el perdóname, Y ahí y se ¡fu! puede ir. Y se va. Claro, Ese es un grito del alma. claro, totalmente, totalmente. Lo que pasa que, lamentablemente, por la velocidad de nuestra vida actual, la gente pierde la conexión con el alma y el alma queda callada y se van cumpliendo resultados a nivel mental. La mente opera con resultados y el alma opera con lo que es. Entonces hay una diferencia clave aquí, porque el alma me dice lo que tengo que hacer, perdón, la mente me dice lo que tengo que hacer y el alma a veces no se siente identificada con esa mente que pide resultados. Entonces la mente me pone en un sistema de velocidad donde tengo que ir aquí, donde tengo que ir allá, me pone en una situación de ansiedad, porque lo que hace la mente es que me marea a partir de que si yo tengo acciones exteriores, que si yo estoy desplegando acciones exteriores, yo estoy realmente avanzando. No, no, el verdadero avance es interior, no es exterior. El exterior no es un avance, el exterior parece un avance, pero a veces la velocidad del exterior me pone en una situación de no poder hacer el trabajo de interioridad. Claro. Al no poder hacer el trabajo de interioridad, estoy desplegando un montón de acciones inerciales, donde ya pierdo la idea, porque está triunfando la mente de que está buscando resultados la mente. Pueden ser resultados económicos, pueden ser resultados Ok, egoicos para que la gente me sí, conozca más. sí, La mente opera como una empresa, digamos, con resultados. ¿Ok? sí, El alma, desde de fondo, opera en su crecimiento interior. Busca el sosiego, busca el tiempo disponible para tener una buena lectura, para tener una buena reflexión. Entonces, a veces los objetivos no son los mismos. Cuando realmente lo que el alma siente se revela en las acciones, entonces las acciones están en equilibrio con respecto a lo que el alma siente. Ahora, el alma necesita su espacio, el alma necesita horas por día, por lo menos 4 o 5 horas por día de estudio, de estar tranquila, de no llevarla a la actividad exterior. ¿Cuál es el problema? Puede que una persona despliegue tanta actividad exterior que ese momento de paz interior se pierda. Y hay que volver a recuperarlo. claro. Hay épocas donde uno, a mí me ha tocado el 2022, con mi esposa muchas veces hemos dicho qué cantidad de viajes hemos tenido, nos hemos desequilibrado, es decir, nos hemos dado cuenta de que hemos estado mucho al exterior. Pero bueno, claro, veníamos de la pandemia donde todo el mundo ya estaba muy en Claro. el interior y en el 2022 hubo como un desequilibrio. Pero yo creo que tenemos que volver todos a un equilibrio, a nuestro desierto privado, a nuestra soledad, trabajarnos en nuestro interior, porque si no todas las acciones exteriores van a ser huidas de nosotros mismos. Entonces, lo que hay que tener en cuenta y ser conscientes, que nuestras acciones tienen que ser equivalentes al sentido de la vida del alma en el interior. Y para lograr esta equivalencia, esa interioridad necesita tiempo de reflexión. Y hay Claro. que darle tiempo de reflexión. Tras bambalinas, y antes de comenzar esta entrevista, en Sí, cierto modo hablábamos de este asunto que, mire, al sí, final terminó apareciendo. Entonces, si las acciones van en línea con el sentido, las acciones son correctas, están alineadas con el sentido. Pero la reitero, el sentido para construirlo no es fácil. Mire, Nachman de Bratslav, el gran cabalista del siglo XVIII, dijo:
Una de las cosas que las personas antes de morir se arrepienten es el no haber estado con sí mismas. Mm. Una de las cosas por las cuales las personas antes de morir se arrepienten es no haber estado con sí mismas. Pero fíjese Claro. esta enseñanza mística, qué elevada. Acá podemos hacer un día entero de reflexión sobre este tema. Sí. Porque lo que está diciendo Nachman de Breslov es el que se está yendo, quería gozarse, quería buscar en su interior y no ha tenido el tiempo para eso. ¿Y cómo puede ser? Se fue sin conocerse, Sí. fue sin disfrutarse, se Sí. fue. Entonces, primero tenemos una gran responsabilidad de encender la luz en nuestro interior, porque nosotros desde la Cábala no hacemos una evangelización al exterior, porque la luz ilumina por sí misma, por su propia esencia. Entonces no es necesario iluminar a nadie, solamente se ilumina lo que uno ilumine. Entonces, volviendo al tema, hay que tener mucho cuidado con la superficialidad de la vida exterior, porque la superficie de la vida exterior me anestesia del trabajo interior. Y por eso aparece, por ejemplo, situaciones de consumo desenfrenado, donde la gente los fines de semana, en vez de hacer su trabajo interior, termina gastando el dinero en un centro comercial. Yo no estoy en contra de eso, yo creo que el sistema se tiene que mantener por el consumo, pero creo que si la persona no reserva tiempo para sí misma, estamos haciendo algo malo. Estamos haciendo que el alma se esté huyendo de conocer su propio sentido. Mario, y eso es lo que hacemos todo el tiempo. Cuando uno mira la sociedad busca entretenerse y cada vez hay más cosas para distraerse, pero aparecen en algún momento de la vida algo que los seres humanos indudablemente no queremos porque el dolor no es bienvenido, no es interpretado de la manera correcta, pero algo sucede, alguna cosa sucede que nos lleva a vivir esas noches oscuras del alma o esos momentos de reflexión profunda, que uno diría, Mario, como le decía hace un momento atrás, la gente diría, no, yo no quiero vivir nada de eso, pero resulta que ahí es la oportunidad, es el grito desesperado de un alma que dice, oiga, o sea, no podemos seguir viviendo de esta manera porque yo necesito que nos conectemos usted y yo para poder hacer de esta existencia algo maravilloso. Entonces, eso que se convierte inicialmente en un problema termina siendo siempre una bendición para la vida de todos nosotros. En la Cábala nosotros decimos que hay dos tipos de infierno, Sí, el infierno del fuego y el infierno del hielo. El infierno del fuego es cuando hay problemas, pero problemas de los que queremos huir, entonces empezamos a huir. Y ahí nos agarra el infierno del hielo. El infierno del hielo es un infierno donde el vacío se tapa con la velocidad, pero que no se puede tapar. Entonces empieza el infierno del hielo. Es decir, nos escapamos de los problemas y en la huida no nos damos cuenta de que estamos creando un problema mayor, que es nuestra irresponsabilidad con nuestra alma, de claro. no saber asumir. Entonces, cuando uno termina con el infierno del fuego, empieza con el infierno del hielo. Entonces, uno puede pasar por la noche oscura del alma, que pasan muchas cosas ahí, porque hay gente que, como usted dice, ve la noche oscura del alma y sale volando nuevamente a la superficie, porque tiene miedo de lo que está viendo. Pero yo creo que la noche oscura del alma es entrar ahí y tener el privilegio de encontrar el sentido a ese vacío. Yo creo que la Kabbalah, si tiene un poder de percepción, primero es el cambio de percepción de la realidad y sobre todo el cambio de la percepción del vacío que el alma siente. Porque si nosotros no conocemos, no comprendemos ese cambio de percepción del vacío, lo que sucede con el vacío es que en hebreo se transforma en el teom, en el abismo. Hay dos formas de ver el vacío, o en el abismo o en la corona. La corona también está vacía, las antiguas coronas, no las grandes que hay ahora que están tapadas, Sí, las antiguas coronas. Entonces, el vacío me puede coronar a mí si entiendo por qué funciona. Si yo no entiendo por qué funciona y me voy a sentir vacío y esto me está haciendo sufrir de alguna forma, entonces me encuentro en el abismo.
Y todo el entrenamiento de la cábala con respecto a la noche oscura es tratar de ver qué ventaja yo tengo en ese vacío. ¿Qué ventaja me está dando el vacío? Porque el vacío me está dando una gran ventaja. Porque el vacío me provoca el deseo. Y el deseo insatisfecho me da una gran ventaja, porque me puedo levantar a la mañana para poder tratar de satisfacer ese deseo. Entonces, a muchos alumnos de mis clases de cábala les digo, imaginen la siguiente situación. Imaginen que yo les cumplo todos sus deseos. ¿Qué pasaría mañana a la mañana? No, ¿Para qué se levantarían mañana? claro. ¿Para qué se levantarían mañana si usted quiere 10 bolsos y yo le doy los 10 bolsos? ¿Quiere 5 autos? Le doy los 5 autos. ¿Quiere 2 casas? Le doy las 2 casas. ¿Qué pasa mañana cuando esta persona todos los deseos imaginables los ha cumplido? Esta persona está muerta. Esta persona está muerta. Sí. Entonces, ¿cuál es la base de la vida? La base de la vida es la insatisfacción. Ajá. La base de la vida no es la satisfacción. La base de la vida es cuando no puedo lograr algo que hace que yo lo Interesantísimo. quiera buscar, y es el deseo de algo insatisfecho lo que me hace levantar a la mañana. Y yo mañana me podré levantar a la mañana si tengo el deseo insatisfecho de escribir un nuevo libro, escribir una nueva tesis, dar una clase, estar con mi esposa, estar con mis Sí. hijos. Es decir, tengo que tener un deseo para levantarme a la mañana, no tener todo satisfecho. Por eso fíjese lo que sucede a veces con los hijos de personas muy ricas, económicamente hablando. Muchos Sí. se suicidan, muchos se Sí. drogan, porque al tener tanta cantidad de deseos satisfechos, no tienen por qué levantarse a la mañana. No tiene sentido por el cual se levantan a la mañana. Entonces, cuando una persona tiene un problema, cuando una persona no se le cumplió su deseo, se tiene que alegrar, tiene que estar feliz. Sí. Tiene que estar feliz. No tiene que estar feliz porque se le cumpla, tiene que estar feliz porque no se le cumplió. Porque cuando llegó y le dieron licenciado, le dieron el título de licenciado, se terminó la universidad, se terminó la licenciatura. Y ya van a añorar los años de la licenciatura que no vuelven más. Entonces, la fórmula para la felicidad es la insatisfacción eterna. Y Wow. gracias a Dios, desde la Cábala tenemos esa percepción. Yo me siento un insatisfecho completo y esa insatisfacción me da la máxima felicidad. Es decir, yo soy un insatisfecho feliz, profundamente feliz, porque sé que mañana, gracias a esa insatisfacción, gracias a tener 100 libros que leer y todavía no poder leer, gracias a manuscritos en hebreo que todavía no, gracias a ese sentido de la búsqueda, a ese sentido de la curiosidad, a ese sentido de deseos, a ese sentido de descubrir los secretos, ¿no? A ese sentido de espero a la noche para que vengan los Reyes Magos y no sé qué regalo me van a traer. La vida humana es siempre tratar de ver qué regalo Dios nos va a traer, cómo podemos seguir avanzando, cómo podemos seguir. Y claro, uno del otro lado quizás lo ve como ambición a nivel social, no sé cómo se puede ver del otro lado, pero desde el punto de vista de la Cábala, podríamos decir que es como la ambición natural del alma, porque es que el alma es la que desea. No podemos terminar con el deseo. Mire, el deseo material no se puede terminar. No se puede terminar. El sistema capitalista triunfó básicamente porque entendió cuál es el deseo. El deseo sexual no se puede terminar. La Iglesia Católica no puede con el celibato, lo va a tener que en pocos años terminar, Claro. porque los deseos son connaturales al alma. Los deseos pertenecen a la naturaleza y usted no puede ir contra la naturaleza. No sabe cuánto me alegra, Mario, escuchar a una persona como usted que tiene todo el conocimiento intelectual, todo el reconocimiento profesional, todo en la vida dado. Si usted fuese una persona completamente diferente a la persona que yo estoy escuchando aquí, que la cual celebro con el alma, ahora que le coloco esta palabra de Así poder es. compartir, estaría buscando más éxito, ¿no? Entonces dedicaría toda su vida y todo su tiempo, que lo conversábamos antes de iniciar, a buscar más, 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 más. Que en ese juego de la vida mal jugado por muchas personas, pero que es parte de su aprendizaje, por lo tanto es muy respetable,
nosotros mismos terminamos condenándonos a nosotros mismos. Pero cuando hablo con Mario Sabán, Mario dice, mi esposa, mis hijos, está hablando del contexto de la integralidad del ser. Eso solamente se logra cuando nosotros tenemos una conversación permanente con el alma, porque cuando es con el ego, la conversación de manera diaria, Mario es distinto. El ego está diciendo, tengo que comprarme el Ferrari 2024 o el BMW y estoy siempre bajo ese imaginario, ¿no? Pero como le decía hace un momento atrás, celebro mucho encontrarme un hombre en ese equilibrio tan maravilloso, donde disfruta de todo siendo consciente de quién es y para qué está aquí. Bueno, yo calculo que me sale natural. He tenido muchos regalos por parte de la divinidad. El gran regalo fue en la familia que he crecido. Una familia realmente hermosa, con mucho amor de mis padres, con mucho amor de mis hermanas. Pero a veces también sucede una cosa curiosa con el alma humana. Cuando no se dan las condiciones adecuadas, es cuando el alma saca su brillo. Entonces, cuando aparecen alumnos que han tenido problemas familiares, o muchas veces ellos sacan una luz a veces mucho más potente del quien le viene dado. Porque al quien le viene dado, a veces no lo tiene que trabajar. Yo siempre he tenido que trabajar mucho para llegar siempre, pero le vuelvo a reiterar, no es una vanagloria, sino realmente siempre fue con un gran éxtasis interior. Es decir, siempre el éxtasis interior, de alguna manera, no quiero ser autorreferencial en esta entrevista, pero no me queda alternativa de tratar de explicar por qué alguien puede seguir teniendo tal nivel de éxtasis a medida que pasan los años. Porque cuando uno tiene 20 años, hay a veces éxtasis natural, aunque ahora estamos ante una crisis muy grande, que ya los de 20 años viven como gente anciana y no tienen deseos. Hoy estamos ante una crisis con la juventud muy grande, ¿eh? Que esto habría que también hablarlo y evaluar por qué sucede esto. Entonces yo creo que cuando uno lo hace con buena fe y sobre todo cuando uno sabe que le quiere dar a su alma lo mejor, y no de manera egoica, de manera que pueda vivir en paz con uno mismo, y cuando ve que la mente hace unos trompos peligrosos, cuando uno ve que la mente trabaja de una manera que a veces parece hasta antinatural, como trabaja, Sí, porque nosotros entendamos a la mente también. Yo muchas veces, desde el punto de vista de la cábala, le digo a mis alumnos, hay que acariciar a la mente, abrazarla, decirle que se tranquilice. Si no, al final terminamos en una farmacia comprando ansiolíticos. sí, Entonces, ¿pero por qué pasa esto con la mente? Porque la mente, nuestra mente está basada no en lo que el alma siente, sino que la mente siempre está prácticamente diseñada por nuestra supervivencia. A la sí, mente le debemos nuestra supervivencia biológica. Pero el problema es que llega un punto que cuando terminó su función de supervivencia, luego no sabe qué hacer. Entonces, cuando una persona tiene todo, la mente ya no tiene más respuesta, porque las respuestas de la mente eran para cuando una persona no tenía todo. Cuando una persona en la edad de piedra estaba atacada por el oso, entonces la mente tenía que calcular el tiempo, cuánto voy a correr para que el oso no me atrape. La mente está diseñada por el ADN de la materia. Nuestra alma no tiene que ver con el ADN de la materia. Nuestra alma viene desde otro lugar. Isaac Luria dice que viene de Atzilut. Es como que nuestra alma viene, es extraterrestre casi. Viene de otro lado, no es material. Y entra en un animal material, en cierto modo. Y esto está en el texto bíblico. Dios insufló hálito de vida. Quiere decir que nos metió una energía que venía de fuera. Así que claramente nuestra energía del alma. Entonces la energía del alma tiene otras coordenadas que están mucho más cercanas a la eternidad que al tiempo y al espacio. claro, La mente busca resultados en tiempo y espacio, hace cálculos, la mente hace ganancia, pérdida, cuánto me sí, falta para tal lugar, el mes, la mente ordena la agenda, la organización, con lo cual nuestra mente vive en el tiempo y en el espacio.
En cambio, el alma viene de la eternidad y no Wow, comprende el tiempo y el espacio. Entonces, el tiempo y el espacio la agobia al alma, la pone mal. Entonces, tiene que haber un pacto entre la mente y el alma en algún punto. Vivimos en el tiempo y en el espacio y simultáneamente tenemos que hacer un trabajo como si viviéramos en la eternidad. claro. No, y así cuando lo escucho, Mario, me llega a la mente tantas cosas, porque los seres humanos vivimos de conflicto en conflicto, de problema en problema, noches y noches en que no dormimos por todas las situaciones, pero la interpretación y sobre todo muchas veces, Mario, es por aquellas cosas que no se les dan a las personas, necesidades económicas de cualquier índole, pero me encantó mucho cuando usted dijo algo porque me llevó a recordar la época de mi colegio, cuando yo estaba como estudiante de colegio, que teníamos un compañero, Mario, un solo compañero, pues que era hijo de una de las personas más prósperas de mi ciudad, y que cuando le decían viajar a Disneylandia, que era el sueño de uno algún día, y que se cumplió, pero 20 años después, no cuando estaba en el colegio, él decía, pero otra vez, es que todas mis vacaciones son allá, o sea, y yo veía una persona que no tenía deseos, una persona que no tenía sueños, un gran ser humano, que lo queremos un montón, pero que tenía absolutamente todo. Entonces, esa interpretación y ese cambio de mirada que usted le da a esto tiene demasiado sentido. Si yo mañana me levanto y no tengo un por qué levantarme, un sueño por conquistar, un anhelo, algo que lograr, pues mi vida no tiene sentido. Y al final, porque esto termina siendo un juego, no sé si usted lo interprete de esa manera, Mario, porque al Totalmente, final, usted sigue perfectamente lo que el alma siente, sigue perfecto las coordenadas del alma con respecto a que el alma es, porque el Zohar dice, el gran libro de la sí, Kabbalah, el deseo es el fundamento del universo. A partir de aquí ya está dicho todo lo demás es comentario. Es decir, ¿por qué? Porque así como el universo desea, tiene deseo, así nosotros tenemos deseos también. Ahora, claro, alguien va a decir, ¿cómo opera el deseo? Para explicarle a la gente, ¿cómo opera? Bueno, deseo de recibir y deseo de dar. A ver, ¿qué hace un panadero? El panadero hace pan. ¿Y por qué puede ser su pasión? Porque está dando pan a los demás. No se puede comer todo el pan que sí, fabrica. Yo cuando doy una clase, está bien, me la puedo dar a mí, pero también se la doy a los demás. claro, Fíjense que todos nosotros estamos en todo momento dándole algo a los demás. Estamos con un deseo muy grande de dar. ¿Y por qué? Porque el infinito en el universo tiene deseo de dar, porque nos dio el universo entero. Por lo tanto, hay un deseo de dar. Y el propio universo recibe esa energía del infinito. Y entonces los que vamos a comprar el pan al panadero recibimos el pan. Quiere decir que en todo momento estamos dando y recibiendo. En todo momento tenemos deseos de dar y deseos de recibir. Deseo de recibir amor y deseo de dar amor. Deseo de recibir y deseo de dar en todos los niveles. Y eso no se puede frenar, porque esa es la naturaleza con que está el universo construido. Ahora viene la mente, que es muy sí, peligrosa a veces, aunque la queremos mucho, y dice, el deseo sexual mejor no porque conduce a la lujuria. Ah, lo que conduce a la lujuria es el desequilibrio del deseo, pero no el deseo. No puedo terminar en el celibato por la lujuria, irme de un extremo al otro. Entonces lo que dice la Cábala no es respetemos la energía de ese deseo, canalicemos el deseo, no lo destruyamos ni por activa ni por pasiva. Porque ¿qué es lo que sucede con la lujuria? Que ya directamente no sentimos nada. ¿Y qué sucede con el celibato? Que la persona que está en el celibato no está cumpliendo con su función natural. Entonces, ¿qué hemos hecho los seres humanos a lo largo de las ideologías y las teologías? Muchas veces nos hemos ido a los extremos y muchas veces hemos anulado algún tipo de deseo. Y los deseos no se pueden anular. Usted no puede anular que la gente quiera tener su propia casa. Es un deseo, la gente quiere tener su cueva, la gente quiere, y es no un derecho, es un deseo. No es un sí, derecho que me lo da la constitución de un país, sino es un deseo que tengo como ser humano de que no me moje, de que mis hijos están resguardados por el frío. Entonces, cuando uno empieza a estudiar la Kabbalah, llega a la conclusión de
Ah, muy bien. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer con todos estos deseos, que son muchos? Tengo que empezar a ordenarlos, porque si no los ordeno, pierdo energía. Y mientras más ordenados los tengo, y ahí viene el descubrimiento de la cábala del funcionamiento de la mente. Ahí viene a dónde la mente me va a ayudar. Y ahí llamo a la mente. Ok. Le digo, tú no me metas en tu trompo. Ven y organiza el tiempo. Entonces la mente está feliz porque ahora le estamos aceptando su función, porque la Claro, mente desea pensar y si no sabemos dónde la ponemos, empieza a pensar cualquier cosa. claro. Si la mente está ociosa, es peligrosísimo. Necesita direccionamiento, necesita que usted le diga qué hacer. Le decimos, mente, mente, tranquila, tranquila, que ya te encontré tu empleo. Y la mente viene Claro. feliz, la mente llega feliz, imagínese así la mente, Sí. y dice, bueno, ¿y qué tengo que hacer? Tienes que ordenar el tiempo para que mis deseos no vayan a los extremos. Mario, la palabra deseo y la palabra sufrimiento pareciera que estuvieran unidas. Y Para lo nada, coloco, no, claro, pero lo coloco en contexto. En este contexto lo que quiero decir, a ver, deseamos esa casa o la persona desea ese carro o la educación de sus hijos, pero para llegar allá vive un estado de sufrimiento todos los días de insatisfacción. O sea, todos los no, días está pensando cómo no, por qué las cosas no se me dan. Entonces vemos nosotros, colocaba el ejemplo muy sencillo, Mario, el lunes a las 6 de la mañana o las 7 de la mañana la gente va sufriendo al trabajo y vuelve a la vida el viernes a las 6 de la tarde cuando ahora dice que no tienen que volver más. O sea, a las 6 de la tarde o al día siguiente, la persona revive, ¿no? Pero entonces, a veces interpretamos esa palabra deseo y la ligamos a un estado profundo de sufrimiento. ¿sabe por qué? Sí, señor. Porque hay otra enseñanza que también la plantea la Kabbalah y es feliz quien se conforma con su parte. Yo, con lo que tengo, si ya estoy feliz, no voy a salir a sufrir, a buscar mi deseo, porque el deseo voy a llegar a obtenerlo en la medida en que yo no sufro en la condición en que me encuentro. Sí, El deseo no es dejar de aceptar donde me encuentro. El deseo es sostener el deseo y ser feliz con lo que ya tengo. Es decir, eso es, una persona quiere eso cambiar es. el carro, desea cambiar el carro, no tiene que sufrir por cambiar el carro, tiene que estar feliz con el carro que tiene y aunque no llegue nunca ese carro, se está levantando con un deseo que no lo está haciendo sufrir. El que está Eso es. sufriendo, el que está sufriendo, no está feliz con su parte. Es decir, no está feliz con lo que tiene o con lo que es. Y no está feliz porque no lo puede valorar. Entonces ahí tenemos otro problema, pero el deseo no tiene relación con esto. Esto es una Claro, falta de valor de lo que tengo o de lo que soy. No querría hacerlo tan material en lo que tengo porque abarca mucho, abarca todo lo que soy, no solamente lo que tengo en el exterior. claro, Entonces, una persona que está feliz con lo que es, independientemente del auto, puede no tener auto y ser feliz porque sabe que puede ir caminando y sabe lo que es. No claro. depende del tener. Ahora, si una persona le duele por lo que no tiene, tiene un desequilibrio en una dimensión que es la materia. Pero eso no tiene que ver con el deseo, tiene que ver con un desequilibrio en el deseo. Es Claro. decir, él puede desear un auto, pero el desequilibrio está en si su vida está para llegar a ese auto y todo el ser de su identidad está en el tener. Entonces, el dolor no le viene del deseo, el dolor le viene del desequilibrio del deseo. Claro, es que esa separación que usted está haciendo es maravillosa porque precisamente me encantó escucharlo. Porque usted dice, si yo no agradezco lo que tengo, si yo no disfruto lo que tengo, ya y cuando nosotros entramos en ese estado de gratitud, todo está bien. Ahora, desear está bien, pero no desear bajo ese método que culturalmente se ha venido desarrollando y es que yo lucho y lucho y lucho y todos los días hago muchas cosas, pero las cosas no se me dan y estoy Mire, sufriendo, yo le voy a decir algo, quien desea la mujer de su prójimo es que no desea la suya. ¿cierto? Entonces, el desequilibrio de desear la mujer del prójimo Sí, es porque a la suya no la desea tanto, porque una persona enamorada de su matrimonio y que desea profundamente a su esposa, no desea ninguna mujer de ningún prójimo. sí,
Es decir, fíjese que lo que nosotros, cuando nosotros estamos felices con lo que tenemos, el deseo que vamos a tener, si se cumple o no se cumple, es indiferente porque ya estamos felices. Claro. Es decir, nosotros no tenemos una felicidad relacionada con el cumplimiento del deseo. Nuestra felicidad ya es interior, se cumpla o no se cumpla. Es decir, si yo no me puedo leer el libro que querría leer por falta de tiempo, Sí, voy a estar feliz porque todavía me falta un libro para leer. Y si yo voy a leer ese libro, voy a estar feliz porque lo he leído. No tengo forma de no ser feliz. No hay claro. forma de no ser feliz. Ahora, ¿quién es infeliz? Infeliz es el que se cree Dios en su soberbia, creyendo que va a alcanzar algo que quizás la vida no se lo puede dar. Entonces, el problema de alguien infeliz es que cree que va a poder lograrlo todo en su vida. Y dice el texto bíblico, el ser humano muere con la mitad de los deseos sin cumplir. Entonces también tiene que haber una aceptación de nuestras limitaciones. Es decir, yo, ¿para qué quiero ser Bill Gates? Yo leyendo 2 o 3 libros por día soy el más feliz del mundo. Ahora, si una persona va a querer ser el señor Bill Gates, va a vivir infeliz toda su vida, porque toda su vida va a estar consagrada a un dolor eterno por el no tener o por compararse con el otro. Claro. Entonces, yo creo que hay que tener cuidado. El dolor, lo que muestra el dolor de una persona en su estado es que no está feliz con lo que tiene o con lo que es. A mí me gusta decir mejor lo que es que lo que tiene. Y a partir de ahí, la persona que está feliz con lo que es, va a cumplir mucho más rápido sus deseos. Claro, claro. Va a cumplir mucho más rápido sus deseos porque está feliz. Porque esa felicidad lo va a entusiasmar para cumplir sus deseos. Ahora, la persona que le duele el no cumplir sus deseos, ya le duele su situación, no el cumplir sus deseos. ¿Sabe lo que sucede con una persona que puede eventualmente le duele y cumple su deseo? Que después tiene otro deseo que le sigue doliendo, porque el dolor es de base, no es por si cumple o no un deseo. El dolor parece que se le adscribe al deseo que todavía no cumplió, pero ahí no está el dolor. El dolor es que no está feliz con lo que tiene y que aunque le den un auto mejor, verá que seguirá en el dolor porque no está feliz con lo que tiene. Entonces, si nunca está feliz con lo que tiene, vivirá en el dolor, aunque se le cumplan los deseos. No, lo que usted está diciendo, Mario, maravilloso. Y para, simplemente para que las personas lo puedan comprender más, yo le doy mi contexto, usted por favor le da su mirada. Pero cuando estamos nosotros en estado de sufrimiento, nosotros energéticamente estamos vibrando muy bajito. Estamos en un desgaste energético supremamente fuerte. Mientras que el que está en estado de agradecimiento, que le da gracias a Dios todos los días, yo por lo menos lo digo con Dios como testigo, todos los días doy gracias por lo que hago, gracias por el libro que me puedo leer, gracias por esta entrevista con Mario Sabán, que ha sido maravillosa. Siempre Gracias. doy gracias por todo. Yo digo, pues Mario, vivir así, el nivel de energía se mantiene en un equilibrio maravilloso, donde si llega un sueño o no llega, se lo digo yo de corazón, con toda la sinceridad del mundo, a mí no me preocupa. Claro, Uno dice, es que no tiene que preocupar porque ya está viviendo, mire, nosotros hay un gran rabino y cabalista del siglo XIII que decía, el estudio de la cábala, yo diría la experiencia de la sí, cábala, más que el ok, estudio, la la vivencia, experiencia de la cábala es vivimos en la anticipación de la era mesiánica. Es como que ya estamos en el reino de los cielos. Y realmente, si uno tiene salud, si uno tiene un modesto ingreso que le permita comer, vivir, si uno tiene esta tecnología tan increíble para poder comunicarse con la gente, con usted, con tanta gente valiosa, si uno tiene los libros, nosotros ¿para qué nos más? sobra, nos sobra cuántas generaciones hubieran querido tener una biblioteca como la que tengo yo. Yo cuando veo mi biblioteca, digo, cientos de generaciones hubieran querido tener este conocimiento a la disposición de uno y nosotros tenemos esta posibilidad. Cientos de generaciones hubieran con una tecla recibir una cantidad de información. Entonces yo creo que nosotros somos unos
yo diría, a ver, estoy tratando de buscar el concepto, unos privilegiados, pero al mismo tiempo unos privilegiados indecentes, porque no tenemos la decencia de valorar el privilegio que tenemos. Es decir, Claro, somos unos privilegiados indecentes, porque si seríamos decentes, con las generaciones anteriores, yo me acerco a una nevera, yo me acerco a una heladera y pienso en las generaciones que sufrieron por no tener una nevera y que la comida se pueda mantener. Entonces, el valor de cada cosa, el valor de cada idea, el valor de lo que tenemos, poco mucho, la riqueza interior y exterior que la civilización ha producido, y decir cómo no tiene sentido la vida, no tiene sentido todos estos instrumentos que Dios me da a mi servicio, todos los instrumentos, y cuando Dios me lo quita, porque ahí recién me doy claro, cuenta de lo que tenía. Cuando se me claro. arruina la heladera, me doy cuenta de la importancia de la heladera. O cuando un familiar muere, me doy cuenta de cuánto la amaba. Pero Señor, si tenemos todos los instrumentos a disposición, entonces somos indecentes en no valorar lo que tenemos. Y hay que hacer un esfuerzo. Mire, en la Cábala practicamos, por favor, que la gente lo tome de modo simbólico lo que voy a decir, porque no es literal. En la Cábala se dice que una persona cuando se despierta a la mañana tiene que hacer 100 bendiciones. Y ahí empieza su día. Gracias Dios por darme los ojos, gracias Dios por darme la nariz, gracias Dios por darme la oreja, gracias Dios por darme el pelo, gracias Dios por darme que soy calvo, gracias Dios. Y después viene, gracias Dios por quitarme esto, gracias Dios por el traidor, gracias Dios porque también agradezco los problemas que me trajo para aprender. Claro. La segunda parte que no se la pierda nadie. Claro. La segunda parte que no se la pierda nadie. Y cuando hice esa revisión diaria, cuando me levanté a la mañana, a partir de ahí cambia mi percepción, Sí, porque tengo un valor de la realidad que vivo. Y el sí, agradecimiento da valor. Por eso la bendición es bien decir. Hablo bien de las cosas, de las personas. Entonces, ¿cómo se pierde energía? La gente hace chismes, rumorea, envidia, tiene celos. Todas pérdidas de energía absolutamente inútiles para la persona, que no nos hacen crecer como persona. Por eso digo, tenemos mucha energía, tenemos muchos privilegios y lamentablemente como raza humana todavía somos muy indecentes en no realmente valorar el privilegio que tenemos. sí. Cuando le escuchaba eso, Mario, un día una persona amiga mía, publica en sus redes sociales una foto con su carro y tenía las manos puestas sobre su carro, ¿no? Y le decía, gracias, carrito, porque durante tanto tiempo me acompañaste, no sé cuándo, y escribió algo muy lindo que a mí me pareció maravilloso. Y abajo los comentarios, ¿no? Los comentarios, lógicamente, de todos, pero personas le decían, gracias, ¿por qué? Eso es una cosa, gracias, ¿por qué? Ella decía, gracias porque me transportó, me llevó a conocer lugares lindos, viajé con mi familia, compartí, viví, gracias por ese tiempo que compartimos. Si nosotros le diéramos gracias, el ejemplo que usted colocó de la heladera o de la nevera, Mario, pues uno debe darle gracias a todo lo que tiene, es más, darle gracias cuando llega el recibo del pago de la energía, que la gran mayoría de la gente dice, ya están cobrando lo que no sé cuándo, y pelean con los recibos. Venga, gracias, Es que porque también cuando viene el recibo de la energía hay que saber que Dios envió el recibo de la energía. claro, Porque la gente quiere que Dios solamente le mande algo bueno, cuando también manda algo malo, no al nivel de Job, que nunca nos envíe algo así, pero cuando se envía algo malo, también hay que entender que somos limitados, que esto nos hace más sencillos, que yo creo que también es importante. No el palo masoquista, no estoy hablando de esto, sí, sino que estoy hablando de una comprensión más de sentido común de las cosas, que el mal tiene su función también. Yo la verdad, bueno, tengo un agradecimiento muy grande por esta entrevista. Podríamos seguir sí, hablando sí, no, Mario, eternamente. Para muchas mí gracias. esto, un placer enorme estar contigo. La verdad que un privilegio para mí. No, Mario, muchísimas gracias, le agradezco enormemente. Sé
de su tiempo lo valoramos en esta comunidad, una comunidad que lo recibe con muchísimo cariño, una comunidad que se extiende por muchas partes del mundo. En su país natal, Argentina, hay un arraigo bastante fuerte con este canal. Pues agradecerle de corazón. Hoy hemos aprendido muchas cosas. Yo soy uno que tan pronto terminemos ahora voy a volver a verlo, se lo digo de corazón. Dijo tantas cosas maravillosas, tantas cosas prácticas, bonitas, de reflexión para nuestra vida, que indudablemente usted nos ha dado un regalo, no una hora de su tiempo, sino una hora de su sabiduría a lo largo de todos sus años, de todas sus investigaciones. Eso vale muchísimo. Lo Muchas aprecio con el alma, le agradezco mucho su tiempo y solamente le puedo decir gracias y muchas bendiciones para usted, para su familia y muy honrado de haberlo tenido con nosotros, Mario. Muchísimas igualmente, gracias. igualmente. Muchísimas gracias. Shalom a todos. Gracias. A todos ustedes un enorme abrazo. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Reciban mi abrazo, mi cariño. Tuvimos un encuentro maravilloso con Mario Sabán. Yo los invito a que ustedes me ayuden compartiendo estos mensajes, este video de hoy con sus amigos, en sus redes sociales, en todas partes donde ustedes quieran. Esto me pareció maravilloso. Créanme lo que me siento muy contento de lo que hoy hemos vivido y pedirles a ustedes, como siempre, dejen sus me gusta, sus comentarios, compartan, que eso nos ayuda a llegar a muchas personas más. Me despido, como lo hago de manera diaria, recordándoles, primero que todo, que los queremos mucho, que los quiero mucho a cada uno de ustedes que nos acompañan, y recordándoles que por favor hagan de cada día de su vida el mejor día de sus vidas. Bendiciones para todos, un inmenso abrazo. Hoy es el mejor día de tu vida. Ven a conocer el